Muy buenos días. Soy Pris Vallejo. Ay, ¿qué creen que me pasó? Anuncié este live 11 de la mañana Cancún, pensando que eran las 5 de la tarde de España, y resulta que ya son las 5 allá y aquí son las 10. Por favor, perdónenme a todos los que les dije 11, ya vamos a tener que comenzar. Lo dejo grabado en Instagram. Ya saben que en las historias les comparto los links, si no en historias destacadas ahí lo dejo también. Y bueno, suscríbete a YouTube, a Spotify, para que te salgan las notificaciones de cada que subimos los lives. Ahora sí, vamos a invitar a Elena desde España. Vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente ya lo has escuchado, como propósito de vida o misión de vida, ¿ok? Pero va a tener un enfoque muy interesante, por supuesto desde la astrología, pero quédate aquí para que escuches este tema tan importante. Queremos que nos dejes tus saludos, por favor. Y gracias por estar aquí. Perdónenme el error de horario. Vamos a invitar a Elena. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, perdóname por mi equivocación del horario. Yo juraba que eran mis 11 de acá, tus 5 de la tarde. ¿Sabes? Yo creo que me confundí porque además hubo cambio de horario en México, no en Cancún, sino en el resto de la República. Y no sé si por ahí me confundí, conté mal. En fin, una disculpa a todos. Ya estoy mandando invitaciones desde aquí. Si tú me ayudas, y los que se están conectando nos dejan un saludo, por favor. Sus comentarios le ayudan un chorro al algoritmo de Instagram a llegar a más personas. Y en la parte donde dice agrega un comentario, hay una flechita así en diagonal. Les pido que le den clic para que ustedes puedan invitar a sus amigos que ahorita andan conectados en Instagram y nos puedan ver. Muchas gracias a los que se están conectando. Bueno, Pris, buenos días allí en México. Buenas tardes allá en España. Sí, yo creo que ha sido el cambio horario, ¿no? Con el cambio al horario de verano se nos ha despistado el... Ay, sí, perdónenme, ya me voy a fijar en algún lugar que no sea mi cabeza, en internet, para confirmar bien el horario. Bueno, pues sí. Cuando quiera. Pues, Elena, yo quiero platicar contigo de este tema que me parece tan interesante, el propósito de vida, misión de vida, que yo creo que a todos nos lo han dicho, ¿no? Tú viniste a este mundo por algo, tú llegaste a esta vida para hacer algo, tú tienes algo que hacer, y uno anda así como buscando la olla de las monedas de oro al final del arco iris. Pues, ¿cuál es la misión? ¿A qué vine? ¿Qué tengo que hacer? Entre esas me sumo, por supuesto, sobre todo cuando, en mi caso, les platico, tienes ganas de hacer cosas, pero que te llenen el alma. Y hablando de tus labores, ay, chicos, perdón que están aquí mis perros, que de hacer acciones aquí que te llenen el alma, pero que también se vuelvan como tu forma de vida, ¿no? Entonces me gustaría saber, desde la astrología, que es la herramienta que tú manejas, Elena, uno, si existe algo en la carta natal que se pueda considerar como misión de vida o propósito de vida. Y dos, pues que tú nos des también tus observaciones después de 10 años de estar viendo esto en tu propia vida y en otros. ¿Qué es esto? Bueno, pues a ver, este es un tema que creo que es súper interesante porque, bueno, lo comenté ayer por Stories. Se ha puesto como muy de moda el descubrir ese propósito de la vida como si fuese algo, ¿no? Como buscar el arca perdida o la piedra filosofal, ¿no? Es como un resultado, ¿no? Y bueno, queremos saber cuál es el propósito en la vida y realmente cuando empiezas a descubrir, te das cuenta de que tú eres el propósito, ¿no? De todo, de la creación. Esta es la única verdad que existe, ¿no? Al final todo está creado para ti, desde tu perspectiva aprendas a conocerte y a saber quién eres, ¿no? Al final no se trata de hacer algo, ¿no? Por eso decía, deja de joder con encontrar el propósito a tu vida y aprende a estar vivo. Porque no te basta con que todo lo que existe está creado
hay todo un universo creado para ti y tú queriendo saber a qué te tienes que dedicar, a nada. O sea, no te tienes que dedicar a nada. Realmente te tienes que dedicar a ser. ¿A ser quién? Tú. Al final esto es como empezar por el final, ¿no? Estamos como llegando, o sea, dando aquí al principio como la conclusión a la que uno llega, ¿no? Entonces, ¿a ser quién? Tú, nada más. Así como eres. O sea, de lo único que esto se trata es de que te aceptes a ti mismo. Y para eso, ahí sí es donde entra el necesitar conocerte. Porque como es adentro, es afuera. Y si tú te conoces a ti, vas a conocer al universo, vas a conocer a Dios, quitando toda connotación religiosa de la palabra Dios, hablando de Dios como todo lo que nos envuelve, ¿no? En esa matriz energética. Entonces el propósito es conocerte a ti mismo. ¿Y dónde se conoce uno a sí mismo? En la experiencia de la vida, ¿no? En la experiencia de las relaciones, en la experiencia de emprender tal o cual cosa, en la experiencia de probar tal o cual cosa, porque si me voy a dormir sin haber aprendido hoy algo, es como si hubiera estado muerto. Esto implica aquí que nosotros sabemos entonces qué es vida y qué es muerte. Vida es crecer y evolucionar. Muerte es quedarse en el status quo, ¿no? Entonces, hay una misión de vida, se dice que hay una misión de vida, podemos decir, ¿no? Que hay una misión de vida colectiva, que es evolucionar hacia el amor, que es la vibración de todo lo que existe, de todo lo que es. Y por no hablar en términos muy espirituales y para que se entienda rápido, la misión colectiva es dejar el mundo mejor de lo que estaba cuando llegamos. Ser un luz en mitad de la oscuridad, ¿no? Y esto, al final, es lo que conseguimos a través de la misión personal, de conocernos, de esa misión de conocernos a nosotros mismos. Quisiera interrumpirte en ese punto, Elena, ¿puedo? Sí, por supuesto. Ahorita mencionabas cómo es adentro es afuera y como nosotros, según nos conocemos, nosotros conocemos el exterior. Conocemos a Dios, conocemos a los demás. Me gustaría si ahí te pudieras detener o ahondar un poco más. ¿A qué te refieres que conforme nos conozcamos hacia adentro es la manera que conocemos hacia afuera? A mí me suena, dime si eso es lo que quisiste transmitir, que la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos es la perspectiva que tenemos de la vida. Para poner un ejemplo concreto, si me levanto contenta, porque despierto contenta, y aunque en la mañana tal vez llegué tarde al trabajo, me disculpo, perdón, y me pongo a hacer lo que tenía que hacer, es una actitud de ver la vida. A lo que te refieres, como es adentro es afuera. Como yo me siento, actúo. Versus, mismo ejemplo, me levanto enojada, de malas, misma situación, llego tarde al trabajo, y entonces no te disculpas, llegas refunfuñando, echándole la culpa a todos, al tráfico, a la vida, a todo te pasó, y comienzas enojado tu día. Son las mismas circunstancias, pero con enfoques distintos. ¿Esto es a lo que te refieres o nos podrías dar un ejemplo más claro, Elenita? Sí, en parte tiene todo que ver con esto, es decir, todo está conectado, ¿no? Y cuando tú observas fuera ciertos comportamientos, ciertas situaciones, ciertas cosas que te ocurren o que se te repiten, y se te ocurre mirar adentro, te das cuenta de que es una forma de proyección, de que justo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esas emociones que yo estoy viviendo dentro de mí se están viendo, se están proyectando, las estoy viviendo, materializando fuera. Entonces, por ejemplo, la astrología, ¿no? Tenemos todo un sistema solar que cada planeta representa ciertas cosas, ¿no? Ciertas energías, ciertos arquetipos. Podemos decir que todo ese entramado de relaciones y de movimientos energéticos afuera son los que están dentro de nosotros. Y entonces ese macrocosmos
está en el microcosmos. O sea, siempre todo tiene su correspondiente en mayor magnitud y en menor magnitud. Entonces, muchas veces para poder conocernos, para poder saber qué hay dentro, la mejor manera es observar lo que tenemos fuera. ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de trabajo? Cuando yo tengo esto y lo empiezo a observar, empiezo a preguntarme qué tengo que ver yo ahí. Y entonces empiezo a buscar y me doy cuenta de que eso que hay dentro se extrapola, es lo mismo. ¿Ok? Entonces es un poco lo que quería decir, ¿no? Y no sé si he aclarado tu duda, Pris. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, a través, como os iba diciendo, ¿no? A través de esa experiencia que es la vida, ¿no? Al final se trata de aprender a vivir, ¿no? El propósito es conocerte, aprender a vivir y a través de esa experiencia, porque estamos aquí encarnados en un cuerpo, todo este tinglado está montado para que tú vivas y para que tú experimentes, y es a través de esa experiencia y de las lecciones que vamos extrayendo, ¿no? De esta experiencia, donde tú empiezas a conocerte. Entonces, lo que nos ocurre es que muchas veces rechazamos estas lecciones porque no nos aceptamos. Entonces, no tenemos la capacidad todavía de aceptarnos y porque no comprendemos que todo está aquí para ti, para ayudarte. Es decir, las guerras, el hambre, el mal, el bien, las religiones, todo lo que no te gusta, todo lo que te envuelve, el gran paradigma de amor y miedo, todo es para ti. Putin, Trump, todos son para ti. Todo lo que está ocurriendo es para que tú aprendas. Entonces, cuando tú estás peleado con todo, porque no has entendido esta parte tan vital, que puede que me estés escuchando o que cuando me escuches esto te rechine completamente y está bien. No tienes por qué estar de acuerdo. Simplemente yo no te pido que te creas nada de lo que te digo, cuestiónatelo y simplemente observa. Entonces, cuando tú has entendido esta parte tan vital para que todo fluya, entonces, cuando no la has entendido, es cuando estás totalmente desconectado, ¿no? Y entonces, cuando uno despliega su carta natal, que es ese código de nuestra alma, y empieza a conocerse, ya está en el camino de su propósito. Porque si estás buscando el camino, entonces ya estás en el camino. Y lo que ocurre es que la mayoría de nosotros, como occidentales, lo que hablábamos antes, Pris, tendemos a buscar un resultado y tendemos a buscar el propósito como si fuera el arca perdida o la piedra filosofal o esto. Entonces, lo que buscamos como si fuera una única cosa y una única respuesta, y nos damos cuenta que ese resultado nunca llega. Porque la vida no es la búsqueda de un resultado, la vida es un proceso y no la búsqueda de un resultado. Entonces, aquellas personas que están buscando un resultado, cuando lo consiguen se deprimen. Porque el problema no es el resultado, es que tú puedas estudiar, porque tú puedes estudiar la carrera universitaria que pensabas que era tu pasión, tu vocación, y cuando terminas te das cuenta de que no eres feliz. O puedes ser director general y te has identificado tanto con ese cargo toda tu vida que cuando dejas la empresa, ¿quién eres en tu interior? ¿Esos años te dieron una enseñanza real o solo te quedaste con el envase del puesto de directivo? Porque tendemos a quedarnos en las formas y el propósito, realmente la energía del ser no tiene forma, puede tomar múltiples formas. Entonces, cuando tú vas a preguntarle a alguien... Múltiples. Claro, porque la mente se queda en la forma, ¿no? Es decir, a mí se me da muy bien pacificar o apaciguar, entonces tengo que ser abogado. No, puedes hacerlo de 1.000 millones de maneras, ¿no? Entonces, cuando tú vas a preguntarle a alguien, dime por favor cuál es mi propósito, sin saber todo esto previo que acabamos de explicar, entonces ahí te estás desconectando de tu poder. Porque el foco ya lo estás poniendo en un lugar equivocado, ¿no? Y ese es el papel de nosotros como... ¿Cómo? Lo estás poniendo afuera. Claro. A que alguien te diga. Ahí está. Primero, que alguien te diga. Y segundo, a que tiene que ser algo. Tiene que haber una respuesta. Volvemos al tema del resultado.
Ya estamos jodiendo con el tema con encontrar un resultado. Y eso al final te quita la vida. Yo veo a personas verdaderamente ansiosas con este tema. Sí. No disfrutan, se están perdiendo la vida buscando el propósito de la vida. Entonces, que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Muchas veces. Entonces, el propósito, como os decía, no, porque no es un resultado, ¿no? Y entonces, lo que decimos, se trata de ser, y en ese camino de ser, y para llevar la expresión del ser a su máximo potencial y disfrute, podemos descubrir cuáles son las cosas que puedo hacer a través del ser, dónde poner el corazón. Entonces, en ese camino de ser y de conocerme, haré cosas alineadas con lo que soy, que me hacen gozar. Dime. Entonces, y todos los que están aquí, por favor, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, adelante. Me encanta que interactúen. Entonces, para traducir este famoso propósito de la vida, no es más que vivir, ser tú. Si hoy a tus 20 años, si nos estás viendo 30, 40, la edad que tengas, hoy disfrutas tanto de mi caso, hacer estos lives, platicar y conocer a la gente, hoy esto se alinea con mi propósito de vida, sin más allá de si me tengo que dedicar como actividad económica a las comunicaciones o al entretenimiento o a la educación. Voy encontrando cosas que disfruto, que para mí tienen sentido. Y en ese momento esto tiene que ver con mi propósito de vivir hoy. Mañana, tal vez, mi papá, para los que nos están oyendo, mi papi está enfermo de cáncer. Entonces, tal vez mañana, si mi papá se pone muy grave, dejaré en stand-by esto que disfruto tanto y yo decida con mi corazón ir y ayudar mucho más en casa de mis papás. Y en ese momento, eso se convierte en el propósito de mi día, de vivir y de ser desde esa otra forma, como tú decías, estas múltiples formas de amar, de estar, de acompañar, de servir. Y pasado mañana puede ser otra cosa, pero siempre con la misma línea, la misma sintonía de eso que a mí me genera alegría. ¿Así lo podríamos entender? Perfectamente, es una forma perfecta de entenderlo. Y esto no significa que no se pueda monetizar, porque, sí. Porque al final, si tú quieres, puedes, o sea, si aprendes a monetizarlo, perfecto. Es decir, pero para aprender eso, quizá, una vez escuché una frase de uno de mis profesores que me gustó mucho y es: la mayoría de seres humanos somos muy malos monetizando aquello en lo que somos muy buenos. Entonces, ahí está quizá también parte de tu propósito, aprender a conocerte en ese camino de generar una economía a partir de lo que te hace vibrar, ¿vale? O sea, fíjate si es amplio, ¿no? Entonces, sí, lo que acabas de decir está perfecto. Entonces, cosas que me hacen gozar, disfrutar, divertirme, es decir, conectar con las emociones de más alta vibración, las emociones que están más en sintonía con el amor real. Es un universo donde la única energía que existe es el amor. Vivimos, y en este plano de dualidad, amor y miedo son las dos únicas cosas que existen. El amor es la emoción tangible, real, y el miedo la mayor de las ilusiones, pero que se vive como tan real, ¿no? Entonces, todo lo que te haga estar en sintonía con el amor, que tiene que ver con esa misión de dejar el mundo mejor de lo que estaba, de elevar la vibración de todos, pasando por la tuya, entonces aquí es el papel de la carta natal, ¿no? Aquí es donde el papel de la carta natal puede ser fundamental, ¿no? Porque es nuestro mapa del alma para conocernos. Entonces, cuando uno empieza a conocerse, empezamos a ver y a identificar esas lecciones que hemos elegido venir a aprender en esta existencia, y esto es una de las cosas que hace que dejes de resistirte ante la vida y la abraces. Y entonces empiezas a fluir y a sentirte alineado con ese propósito que no es más que estar conectado y abierto al aprendizaje de cada una de estas experiencias, que tú muy bien lo acabas de describir, ¿no? Entonces,
En la carta hay indicadores. Dime. Eso, ahí voy. A eso voy justamente, Elenita. A los indicadores. O sea, digamos, llego yo o cualquier persona que quiera consultar contigo y pues trae este rollo, ¿no? Tú, a la hora de hacer esta terapia, usando la herramienta de la astrología, ¿qué es lo que ves como para que le sirva de alguna guía a la persona? Por supuesto, aclarándole siempre, no te voy a decir, tu propósito de vida es salvar 57 perritos o cosas así tan concretas, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú ves del otro lado? ¿Qué es lo que revisas para dar una guía a la persona que te consulta? Pues mira, primero, hay indicadores en la carta para saber qué me gusta y qué no me gusta, qué va conmigo y qué no. Okay. Indicadores que te llevan a esa reflexión y a esa conexión contigo. ¿Vale? Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo? Porque antes de pasar a nombrarte cositas de la carta, aquí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que alguien esté tan perdido que no sepa ni qué le gusta, ni qué quiere, ni qué va con esa persona, ni qué va con él mismo, ¿no? Pues bueno, esto es muy común. Es súper común, o sea, es que yo creo que casi todo el mundo está en esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es lo primero que debemos de aprender y de tener muy en cuenta para hacer esta búsqueda en la carta. Ocurre porque vivimos totalmente desconectados de nuestro centro y por tanto de eso que somos, ¿no? Y de nuestros deseos, porque vivimos desde el deber ser y el tener que. ¿Vale? Wow. Entonces, antes de mencionarte algunos indicadores de la carta natal, ¿qué indicadores emocionales tenemos para saber que estamos conectados con nuestro propósito? Vale, pues lo que hemos dicho, conectar con el disfrute, la alegría, el placer, desde un lugar de equilibrio, conectar con las ganas, la motivación, lo que te hace vibrar, lo que te da felicidad, con aquello que harías gratis porque el simple hecho de hacerlo te genera tal cantidad de beneficios que ya sientes que estás ganando. Entonces, aquello que haces que se te olvida que tienes hambre o que tienes sueño. El tiempo se borra. Y bueno, una vez tuve un terapeuta, esto me hizo mucha gracia, y esto quiero que os lo apliquéis porque es un indicador buenísimo, que me decía que si el tiempo se me pasaba muy lento en un sitio, era porque el universo me estaba tratando de hacer ver cuánto estaba haciendo las gilipollas en ese sitio. No sé cómo se dice ahí en México, pero es como el tiempo es un gran indicador de ver cuánto estás haciendo el tonto, ¿no? Entonces, tiempo volando, indicador de que estás disfrutando. Entonces, aparte de esto, a mí me gusta siempre, antes de meternos a hablar de las cositas que hay en la carta, que te marcan, pues todo esto que te gusta, que no te gusta, a qué tiendes, a qué no, me gusta siempre acompañar a la persona en un proceso de quitar todos estos condicionamientos. Porque no alcanzamos a ver qué es lo que me gusta hacer, porque yo te lo puedo decir, Pris. Y si tú estás tan sumamente condicionada por el deber ser, por las expectativas y por todas esas estructuras impuestas, te vas a confundir. O sea, el mensaje que yo te dé no te va a llegar. ¿Se entiende esto? Sí. Mira, yo quiero, para poner un ejemplo más tangible, digo, no sé si tú por ahí tengas mi carta o quieras compartir algo de la tuya, pero yo, por ejemplo, les platico, soy una persona súper estructurada, muy metódica en mi día, y a veces me tomo las cosas demasiado literal, y entonces a veces eso me puede meter el pie, porque si no es tal cual yo lo interpreté, entonces descarto. Para mí, considero que es un reto, ahorita que dices expectativas, es romper mis expectativas, porque yo aplicaría mucho a este nicho de grupo del deber ser. Entonces, eso, como dijiste tú, que os me jode la vida, porque se me va el tiempo en andar buscando la forma del cómo, porque soy así como tangible, ¿no? Y entonces se me está olvidando el ser, el vivir, por andar buscando ese propósito, que, ojo, me parece bien interesante y te agradezco que lo hayas mencionado.
Entonces, yo, por ejemplo, sería ese nicho de mercado que un tiempo he estado desconectada de sí misma, porque por muchas razones he sido enseñada como a poner todo hacia afuera, a las instrucciones de afuera, a las instrucciones de un grupo de personas, de una enseñanza, de una ideología. Por eso para mí es tan importante y me encanta que tú también digas, no te cases con esto tampoco, ¿no? O sea, no te cases con la astrología, no te cases con el terapeuta, con el psicólogo, con el astrólogo, con el sacerdote, con el padre, con el marido. Bueno, con el marido estás casada, pero me refiero a no hagas una absoluta verdad que te cierres, porque en la vida hay cosas que se van moviendo. Y si uno cree que tu propósito es ser una pluma morada y resulta que en realidad es azul, pero eres daltónica y la ves morada, pues es que no, esto no es, y se nos pierde la vida ahí. Yo quisiera, si tú tienes algún ejemplo tangible con la carta, la tuya, la mía, lo que quieras, Sí, ¿cómo podrías sí. dar esta guía de que y de no querer buscar algo tangible de, dime Elena, ¿qué me tengo que dedicar para que mañana salga a buscar en la bolsa de trabajo eso, ¿no? Sí, mira, yo quería poneros ejemplos de la persona a la que mejor conozco, ¿no? Que en este caso soy yo, que me ha llevado un proceso y en ese camino sigo, ¿no? Pero bueno, ya metiéndonos en la carta natal, Claro. hay varios puntos que nos pueden expresar, porque esto que tú acabas de decir tiene todo el sentido y también nos lleva a entender que no siempre en el momento vital en el que me encuentro en mi vida voy a sentir como propósito lo mismo. Es decir, en función de mi evolución, yo voy a saber cuándo se termina y paso a otra cosa en la que yo voy sintiéndome yo. Porque claro, la persona vamos evolucionando con cada ciclo vital, entonces puede que la forma, por eso lo que tú acabas de decir, no nos podemos casar con las formas, porque las formas no tienen nada que ver con el propósito. Si mi propósito es ser y el ser evoluciona, aquí voy a dedicarme a unas cosas para ser que van acordes y alineadas con lo que soy, y más tarde, dentro de un tiempo, serán otras, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, en la carta tenemos como las partes que me marcan lo que he venido como a aprender como lección, que aquí podemos hablar del nodo norte y el nodo sur, y no podemos hablar de nodos sin hablar de eclipses, ¿no? Que tenemos uno el próximo día 20, y entonces cuando tú coges una carta y miras el nodo norte de la persona, ahí nos indica esa energía que es como el contrato, es lo que firmaste en tu contrato álmico y quieres hacer en esta encarnación para adquirir el mayor aprendizaje posible. Y luego miramos el nodo sur, que indica de dónde venimos. Es lo que conocemos tan sumamente bien y se siente tan cómodo que si me quedo ahí no voy a evolucionar. Es decir, que mantiene el status quo. Acuérdate lo que hemos hablado al principio, ¿no? Vivir es crecer, evolucionar, y morir es estar en el status quo. Entonces, el nodo sur, por cómodo que me parezca, es muerte porque ya lo tengo dominado. Entonces, se trata de manejar tan bien las cualidades de nuestro nodo norte como las de nuestro nodo, también como traemos dominadas las del nodo sur, ¿vale? Las cuales se van a reforzar cuando mi nodo sur está en alta vibración. Y ahora voy a poner mi ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver como, quizá no tanto como propósito, pero que forman parte de mí, de lo que se me da bien de manera innata y automática, porque está de manera muy inconsciente, y todas las cosas inconscientes que hacemos tienen como, las podemos ver de dos maneras, ¿no? Todo lo que me sale inconsciente lo hago con una naturalidad en la que no hay duda ni hay vacilación, sale de una forma tan como un talento, incluso como algo que forma parte tan de mí que no hay cuestionamiento y que se me da bien sin prácticamente hacer nada. Y luego, por otro lado, esto que sale tan innato y tan automático puede estar llevándome a esa supervivencia, ¿no? Y aquí estamos hablando de la luna. Entonces, la luna
marca la energía, el signo donde tenemos a la luna, nos va a marcar eso que se nos da súper bien, pero que tenemos que ser muy conscientes de elevar esa luna, porque tenemos que salir del mecanismo inconsciente que nos está llevando a sobrevivir por miedo a no morir. Entonces os voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi luna en Libra y el nodo sur también en Libra, ¿no? Entonces, claro, a mí ¿qué se me da bien? Se me da bien, me sale solo relacionarme con la gente, armonizar, crear relaciones armónicas, tener en cuenta siempre al otro, preguntarle, ¿y tú qué tal? Cuéntame. ¿No? La luna en Libra necesita generar esos espacios de armonía, de bienestar, donde el otro se sienta bien. Entonces, ¿a qué te puede llevar esto? Yo creo que tú lo puedes intuir, Pris. Si esto no lo tengo elevado, como yo vengo de este aprendizaje, ¿no? De una luna en Libra y un nodo sur en baja vibración, me lleva a querer complacer todo el tiempo, querer gustarle a todo el mundo, quedar bien, ¿no? Entonces, esto no es sano, esto me aleja de mi centro. Pero luego lo otro, lo que sí se me da bien, ¿a qué me lleva? Es un trampolín que me ayuda, ¿no? Todo lo que sea mejorar las relaciones me va a llevar a expandir y a construir mejores relaciones para lo que quiera hacer, ¿no? Okay. Entonces, aquí como vemos un mecanismo inconsciente que un talento que me va a llevar y me va a ayudar a luego las otras partes, ¿no? Porque la carta no se puede ver separada, ¿no? Todo se va conectando y comunicando. Entonces, mi nodo norte está en Aries y esto significa que de alguna manera yo he venido a iniciar y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort, que son totalmente nuevas o novedosas, por lo menos en mi entorno, por las casas donde yo tengo situada. Tampoco quiero hacer un análisis muy extenso de mi carta, solamente estoy poniendo ejemplos y si tú quieres hacerme alguna pregunta. Entonces, claro, esto me lleva a que todo lo que yo haga va a ir en esa línea, porque forma parte de la experiencia que yo necesito vivir, a través de la cual me voy conociendo. ¿Se entiende esto? Estaría bien si nos lo aclaras un poco más, para mí. Vale, por ejemplo, también para ir viendo el propósito, tenemos que ver, ahora volvemos a esto enseguida, ¿vale? Porque como te digo, como no se puede ver de manera separada, claro. Otra cosa que nos indica, pues esos... pues esa vocación o eso que conecta con lo que quiero hacer, que como digo va en función del momento vital. Por ejemplo, es mirando el medio cielo. El medio cielo es lo que está situado en la parte más alta de nuestra carta y es lo que marca de alguna manera como ese crecer y madurar, es lo que marca ese crecimiento y esa maduración, sinónimo de haber ido consiguiendo logros y realizando nuestros sueños u objetivos, ¿no? Entonces, mirar el signo que hay en ese medio cielo y el regente planetario nos da también mucha información. Pongo mi ejemplo. Yo el medio cielo lo tengo en Tauro. Tauro nos habla de belleza, la estética, los recursos, el placer. Entonces, yo, por ejemplo, el hacer dinero, los negocios, ¿no? El gestionar recursos. Entonces, si vemos de dónde vengo de 10 años en una empresa, en un negocio propio de cosmética, ¿no? De belleza, de tratar el cuidado personal, Tauro. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Esto, ahora tocando mi nodo norte en Aries, tiene que ver con algo totalmente nuevo que yo no había hecho antes, ni estaba en mi entorno, que me hacía totalmente salir de esa zona de confort. ¿Ves cómo se va relacionando? Claro. Entonces, con cada eclipse
que tiene que ver con los nodos, ¿no? Los eclipses se dan cuando hay lunaciones, cuando hay lunas nuevas o llenas, cerca de los puntos matemáticos que marcan los nodos. Entonces, lo que hacen los eclipses es alinearnos con ese camino de vida, ¿vale? Con cada eclipse nos vamos alineando con ese aprendizaje de vida que traemos, que en mi caso, como te digo, es iniciar, va siempre en la línea de iniciar cosas, por ponerlo muy simple, iniciar cosas que me sacan, de las que requiero valentía, coraje, confiar en mí, dejar tanto, acuérdate, nodo sur en Libra, dejar tanto el complacer a los demás, lo que le gusta a los demás, lo que los demás pueden querer o creo que quieren para contentarlos o quedar bien, ¿no? No, tiene que ver con lo que vibra conmigo, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando yo comencé con este negocio, era totalmente así, alineado con ese propósito, con esa lección de vida de emprender e iniciar cosas totalmente que me sacan de donde estoy, de mi zona cómoda. Pero luego podemos ir más profundo, ¿no? Y miramos a Júpiter también, y Júpiter nos da el sentido, nos habla del sentido de la vida, qué es lo que le da sentido a mi vida. Y además, si miramos el signo donde tengo el medio cielo, los planetas también de esa casa 10 me indican mucho de este propósito. Si miramos al regente del medio cielo, en este caso, el regente de mi medio cielo es Venus. Y si vamos a ver dónde está Venus, en qué casa se encuentra Venus, esto me va a dar mucha información de esa vocación que va todavía más profundo, de esta vocación que me lleva a conectar de una manera como muy adentro, como una vocación verdadera, como eso que sientes esto es lo mío, y ahí ya sí que te da todo igual. Te da igual que tu familia no te apoye, que todo el mundo pase de ti, es decir, tú estás absolutamente conectado, es como, todo me da igual porque encontraré la manera o lo que sea, ¿no? Es como que ni siquiera te lo planteas, es como algo muy intrínseco, ¿no? Entonces, hablando de Júpiter, si miramos a Júpiter en mi carta, por ejemplo, yo lo tengo en Piscis, ¿no? Y en la casa 8. Entonces, nos hablamos de ese sentido de expansión a través de esa sanación, espiritualidad, conexión elevada, conexión con uno mismo, ese conectar con el todo para conectar con el uno, ¿no? Y eso es lo que no podemos ver, por resumirlo bastante, ese sentido, eso que le da sentido, ¿no? Y en esa casa 8, ¿no? Que es la casa de Escorpio, de ir a profundizar en los traumas, en lo que es tabú, en lo que no se sabe, en los secretos. Bueno, solamente estoy mencionando algunos códigos, ¿vale? De lo que es Sí. esto. Y entonces, con esto que estoy hablando, y si luego vamos también a esa casa donde está el regente de ese medio cielo, que yo tengo, que estamos hablando, por ejemplo, de Venus en casa 12. ¿Qué es la casa 12? Es la casa de Piscis. Es hablar de esa, o sea, es estar en esa, en esa atmósfera de sanación, de espiritualidad, de crear relaciones. Venus crea relaciones, ¿no? En esa sensibilidad, en ese encontrar el amor, ayudar a las personas a encontrar el amor. ¿Pero qué amor? El amor real, que es el que toca esa casa 12, esa energía pisciana, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos varias como pinceladas, ¿no? Varias cosas que vamos viendo y que determinan, o sea, no determinan, perdón, ayudan muchísimo a que la persona pueda conectar y reflexionar. También otra cosa es mirar el sol, ¿no? El sol es conciencia, presencia, es esa meta a la que vamos, ¿no? En la vida es
es lo que consideramos importante, es eso que nos hace sentirnos orgullosos, a lo que le damos atención, es nuestra vitalidad. Entonces el sol es importante para esto, ¿no? También. Entonces, si miramos el sol, yo por ejemplo lo tengo en Géminis, también hay que ver el regente, ¿no? Los regentes siempre nos dan muchísima información. Y ¿podrías explicar lo que son regentes para los que no tienen conocimiento de astrología? Lo que, por ejemplo, todos los signos tienen un planeta que lo rige. Esto significa que las energías que manejan ese signo y ese planeta son hermanas, vibran en las mismas frecuencias. Entre ellas. Eso es. Entonces, cuando un planeta está en el signo que rige, se encuentra en total armonía, facilidad, es como una fluidez especial, ¿no? Como esos talentos de los que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos regentes nos pueden dar mucha información, ¿no? Acerca de ese propósito, pero justo por lo que hemos hablado, ¿no? Por esto que acabamos de hablar de ser, de fluir con el ser y fluir en la experiencia. Entonces, si miramos mi sol, que está en Géminis, y miro en la casa 11, ¿no? Es la casa de los grupos, de comunicación. O sea, ahí podríamos, por resumirlo mucho, comunicarme y ejercer esa comunicación hacia grupos, ¿no? De personas que vibran en la misma, grupos que vibran en lo mismo, ¿no? ¿Hablar de qué? ¿Comunicar qué? Y aquí es donde el regente nos puede dar información. El regente de Géminis es Mercurio. ¿Y dónde tengo yo a Mercurio? Pues nos vamos a Cáncer, Mercurio en Cáncer y en casa 12. ¿Comunicar qué? Comunicar emociones, ir a la profundidad. Bueno, aquí no solamente está eso, sino luego ver todos los aspectos que hacen estos regentes y los aspectos que hacen con respecto también a estas casas, ¿no? Entonces, aquí vemos que para mí algo que traigo innato es comunicar esas emociones, ese mundo emocional, ir a lo profundo. No puedo, o sea, no concibo la vida sin esa profundidad, sin bucear en las emociones, en ese inconsciente, sin sacar, ¿no? Mercurio al final es un mensajero y trae estructura, tiene esa capacidad de poner en palabras lo que no es del mundo de las palabras, ¿no? Quisiera interrumpirte un poquito. Sí, si me permites. Entonces, para que hagamos un resumen breve, si alguien de los que nos está escuchando ya tiene conocimientos de astrología, seguramente todo esto les será más fácil. Para los que nunca han escuchado, uno les puede decir que en internet hay páginas, yo conozco una que se llama Venus.com y entonces ahí pones tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y se despliega la carta natal, que no vas a entender nada porque es signos y símbolos y rayas y cosas, pero estaría muy interesante que la tengan porque podrían checar los puntos que está mencionando ahorita Elena. Por ejemplo, los nodos. El nodo norte, ¿dónde está? Ok, Elena dijo que el nodo norte es lo que yo quiero aprender, lo que yo vine a aprender en esta vida, ¿no? Y el nodo sur, dijo Elena, que es los aprendizajes que yo ya tengo adquiridos. Y entonces puedes ir a ver qué significa. Obviamente, para quienes sepan de astrología será más fácil. Para quienes no, por favor, contacten a Elena, no se quiebren la cabeza, les prometo. Es mucho de estudiar, uno cree que es así, bibidi babidi boom, y la verdad es que no. Tiene mucho que escarbarse. El medio cielo, Júpiter, el Sol. Entonces, es un todo. Fíjate, Elena, que a mí me gustaría, aunque no sé si tengamos el tiempo, para que todos se pudieran llevar algo. Por ejemplo, a grandes rasgos, porque como bien dijiste, no se lee de forma independiente, pero como esto, ¿no? Si, por ejemplo, si el nodo norte está aquí y el nodo sur está acá, como que necesitas aprender esto y ya vienes con este conocimiento o así. Si no en este, a lo mejor en otro, en una segunda parte, donde solo nos enfoquemos a dar esos datitos curiosos
para que la Eso gente es. pueda desplegarla y por lo menos pueda ubicar, ok, que algo le resuene a ellos, porque si no sabes de astrología, pues sientes que te hablan en chino, Sí, ¿no? totalmente. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Muchas veces tú puedes sacar la carta y ver y ubicar todo lo que yo estoy diciendo. Pero lo cierto es que cuando es muy frustrante Mm, tratar de entender cosas cuando te falta tanta información. O cuando vas a Google y pones Venus en Leo, ¿qué significa? ¿No? Y te ponen ahí, pues lo que significa Venus en Leo, pero no te terminas de identificar, o sí, o hay cosas que sí, que no, pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué influye? ¿En qué casa lo tengo? ¿Con qué está haciendo aspecto? ¿En qué momento vital me encuentro? Porque hablo del momento vital, porque tu Venus natal, tu medio cielo, tu nodo norte de tu carta está haciendo aspecto con todo lo que está pasando en el claro, momento. Es decir, entonces, claro, eso cuando un astrólogo te lo interpreta, ¡buah! Se te abre, ahí es cuando se te abre, empiezas a decir, ahora me cuadran las cosas, ¿no? Ahora empiezo a entender. Pero si no es muy frustrante, ¿no? Y luego viene pues la gente que te dice, sí, pero es que yo he leído esto y esto y yo no me identifico, ¿no? Es como la gente que dice que no se identifica con su sol, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Primero porque como no traemos esto, primero que no hay que identificarse con nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, tu sol está haciendo aspectos a otros planetas, está en una determinada casa. Puede que hayan planetas en este momento dominando mucho más tus energías que ese sol. Por eso puedes no identificarte, ¿no? O no te resuena absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es un poco la explicación de lo claro. que estabas comentando. Y sí, Pris, si quieres, bueno, ya se nos ha pasado una hora casi Sí, ya prácticamente. sé que ya tenemos Eh, que terminar. si Pero quieres, estaría interesante una segunda parte para dar algunos detalles así y desde la invitación decirles si tú tienes alguna página que sugieras donde la gente pudiera desplegar su carta y pues por lo menos ver en ese momento con toda la intención de que vean que hay un chorro de información y que siempre pueden contactar a Elena. A mí de forma personal me hizo una lectura de carta natal. Yo terminé encantada, muy agradecida. Eh, Creo que saqué mucho más información de lo que me hubiera podido imaginar, fue muy interesante. Yo llevaba 2 años por mi cuenta tratando como de entender un poco, pero sin guía, ¿no? O sea, leyendo y así. Y la palabra que dijiste es real, es frustrante, es demasiada información, hacer cálculos. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ah! ¿No? Entonces, la verdad es que sí es importante que vayas con alguien que tenga conocimiento. Me gusta mucho la visión que Elena imparte, que es de ten tu propio libre albedrío, toma tus propias decisiones, no te cases ni te quedes marcado por algo que te decretaron, nadie te puede estar decretando nada más que tú mismo marcas y trazas tu camino y tu destino. Pero me encanta cómo te lo planteas, como estas posibilidades y lo que mencionabas ahorita. Este día, además de lo que está aquí marcado, hoy en el cielo está sucediendo eso y eso hace que, pues que con estas energías como que lo sientes más pesado esta área, lo sientes un poco más difícil, tranquilo, esto va a pasar, pero hay una razón de ser, hay una explicación. No te claves, no te laceres, no te lastimes, ¿no? totalmente. Y has dicho algo, lo de no te cases, ¿no? Con nadie. Mira, ahora con Saturno en Piscis, ya para terminar, vamos a ver cómo se caen muchos ideales, ¿no? Cómo se quita el velo también de cosas que teníamos idealizadas. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que el otro día la comentaba con mi cuñado, y es Fuck your idols. Eh, Creo que se entiende, ¿no? Eh, Todo lo que sean ídolos, gurús, eh, gente idealizada, fuera, todo fuera. Escúchate a ti, porque esto nos lleva muchas veces a querer o a pensar que nosotros debemos o tenemos que ser como eso que idealizamos o vemos fuera, ¿no? Y tú
eres tu único ídolo, tu único gurú, tu único todo, ¿no? Y aléjate siempre de personas, terapeutas, astrólogos, todo lo que te haga entrar en angustia, miedo, pánico, todo lo que te desconecte de tu poder y todo lo que te genere dependencia. Fuera de todo eso, siempre. Por mucho que te digan que te quieren ayudar, bla, bla, bla. Fuera. Así que, Wow. bueno. ¿Con qué Es un quieres placer. cerrar el día? Pues yo creo que con esto que acabo de decir, que aprender a vivir, que nuestro propósito sea aprender a estar vivos, a apreciar ese, no sé, eh, esa energía, ese éxtasis de estar vivo, de agradecer, de agradecer que estoy en la experiencia, que estoy aquí con todo esto a mi alrededor, montado para mí, para que yo me conozca, para que yo me experimente en un cuerpo, con unas emociones y aprender a transitar todo esto, ¿no? A las emociones que no me gustan, las que me gustan, que todo esto es muy fácil de decir, pero cuando das con, si crees que necesitas ayuda y das con esa persona que te puede ir guiando de esta manera de conectarte, de darte, de que tú conectes con tu propio poder, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Aprendes a salirte de esa matrix. Así que aprendamos a vivir, básicamente. Muchas gracias, Elena. Pues yo para terminar les agradezco a todos su tiempo. Va a quedar grabado en Instagram y la próxima semana va a estar en YouTube y en Spotify. Yo voy a compartir los enlaces en las historias y también con Elena. Así que yo con lo que me quedo es, chicos, para la misión de vida o propósito, autoconocimiento, porque todos tenemos dominio propio de nuestras decisiones, de nuestras acciones. No somos esclavos ni víctimas de nada ni de nadie, ni del sol, ni de la luna, ni de tu marido, ni del trabajo, ni del perro, ni del vecino. Todos tenemos ese dominio propio, pero estamos demasiado casados con lo de afuera, con lo que hay que hacer, con lo que hay que tener, con el estilo de vida que hay que tener, y nos desconectamos de adentro, de lo que disfrutamos, de lo que nos gusta, de lo que nos genera amor y le genera amor a los demás. O sea, generamos este entorno verdaderamente armonioso. Así que les pido que lo escuchen nuevamente, más detenidamente. Hay muchísima información y voy a dejar los datos de Elena como siempre. De verdad, contáctenla. Es una experiencia bien bonita, la de una lectura de carta con ella. Te mando un beso, Elena. Muchas gracias y gracias a todos. Muchísimas gracias, Pris, por contar conmigo siempre. Y bueno, hablamos para el próximo. Claro Bye. que sí. Que estén bien, gracias.